Este podcast está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Apple Podcast, Amazon Music, Castbox y iBooks. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Me da gusto que te unas a este espacio nuevamente esta semana. En esta ocasión trataremos un tema fascinante, aunque sombrío. Te recuerdo que tu apoyo a este proyecto es vital para que se sostenga, por lo que te agradecería mucho que calificaras el podcast con 5 estrellas y lo compartieras. También, como siempre, te dejo los enlaces de mis redes sociales en la descripción. Por allá nos vemos. El objetivo de cualquier gobierno, en cualquier fase de la historia, siempre ha sido y siempre será el control de la población. Aunque las opiniones están divididas en este aspecto, casi todos comulgan en que para bien o para mal, esta es la forma más eficaz para garantizar el orden y la movilidad de una sociedad. Sin embargo, en este sistema tan estructurado y que ha visto numerosos avances a lo largo de los siglos, siempre ha habido individuos que no se contemplan. En la maquinaria social, no todos podemos ser parte del engranaje, ya sea por nuestras diferencias en capacidades o por nuestras convicciones personales. Por supuesto, esto muchas veces resulta en una amenaza, y aquellos elementos que no aportan lo esperado han de ser desplazados, desechados o eliminados. Dicen que la historia se comprende hacia atrás, pero se vive hacia adelante. Y en algunas ocasiones no hace falta irse demasiado atrás para descubrir los horrores de un mundo que por mera suerte logramos esquivar en las generaciones más recientes. Las ciencias que estudian la mente, como la psicología y la psiquiatría, son escalofriantemente nuevas y preocupantemente jóvenes. Es decir, aunque los avances logrados en este campo han sido enormes, la realidad es que la permisión para una investigación adecuada es algo que incluso hoy en día exige un engorroso y burocrático proceso. Comprender la mente es, sin duda, uno de los desafíos más complejos a los que la humanidad se ha enfrentado. Y es que jamás ha habido garantía de que aquellos encargados de la salud mental sean realmente los más apropiados para el trabajo. Hasta tiempos relativamente recientes, tu comportamiento podía ganarte una indefinida estadía en la cárcel o instituciones mentales, en las que recibías un tratamiento para poder reintegrarte a la sociedad de la forma más conveniente. En prácticamente todos los países se vivió esta época de manera muy similar, y en esta ocasión hablaremos de un manicomio italiano del que posiblemente no habías oído antes, pero que fue un recinto de terror por más de 100 años. El manicomio di Voghera fue inaugurado en el año 1876 a las afueras de Voghera, provincia de Pavia, región de Lombardía. Con una extensión de cerca de 60.000 metros cuadrados, el complejo era casi como una pequeña villa, y tenía capacidad para albergar hasta 1.000 pacientes dentro. Con el tiempo sería conocido como la Ciudad Dolorosa. En un principio, el asilo estaba construido en 2 grandes partes. Se separaban principalmente a los hombres de las mujeres, para después continuar con la clasificación de internos para ser asignados en distintas áreas. Es de suma importancia hablar del contexto histórico en el que este sitio comenzó a funcionar. De acuerdo con las fuentes donde investigué, el manicomio de Voghera se fundó bajo las ideas de Cesare Lombroso, un criminólogo nacido en Verona en 1835, y a quien se le recuerda por ser el fundador de la Escuela de Criminología Positivista. Verás, las ideas de esta corriente, sin complicarnos mucho, proponían que las acciones de los criminales estaban ligadas directamente a su biología, respaldado por supuestos descubrimientos, como el que hizo en el cráneo de Giuseppe Villela, un notorio ladrón y pirómano de la época, cuyo cráneo tenía una hendidura en la región occipital donde tendría que haber existido una cresta. Para efectos prácticos, tu mera apariencia física podía delatarte como criminal o demente. Pero no solo esto, sino que otro tipo de comportamientos también podían señalar potenciales ciudadanos peligrosos, como el consumo de alcohol, tu posición económica, tu manera de hablar, tu orientación sexual, tu nacionalidad, etc.
En aquella época predominaban este tipo de ideas. Existía también la frenología, iniciada en parte por Franz Joseph Gall a mediados del siglo XVIII. De acuerdo con esta pseudociencia, el cerebro estaba compuesto por varios órganos, y cada uno correspondía a un comportamiento distinto. Por ejemplo, una frente prominente podía sugerir un intelecto superior, mientras que una corona pronunciada denotaba un fuerte sentido de la moral. Estas técnicas se utilizaban para definir la personalidad de alguien basado en la forma y tamaño de su cráneo. Se incentivaba incluso a los jóvenes varones a no casarse hasta llevar a su pareja con un frenólogo, quien se aseguraba, en base al cráneo de la chica, que sería una esposa servil y obediente. Como ves, no era la mejor época para ser alguien diferente a falta de un mejor término. Las tendencias artísticas, las oposiciones políticas, la forma de vestir o caminar, cualquier cosa podía valerte el escarnio social o el encierro. Hablemos ahora de cómo era la vida en el tétrico manicomio de Voghera. Nada más ingresar, al paciente se le despojaba de todas sus posesiones, incluida su ropa, y era reemplazada por el atuendo que vestiría por el resto de su estadía, o de su vida. Posteriormente, era trasladado a una zona aislada en la que pasaría 28 días en observación. En este periodo, el personal médico determinaría qué enfermedad tenía y lo asignarían al área correspondiente. Las categorías eran las siguientes: los tranquilos, los casi tranquilos, los sucios, los agitados y los enfermos y débiles. Había un pabellón en especial para los pacientes más violentos. Este tenía forma circular y se conformaba por numerosas y pequeñas celdas en las que eran encerrados y muchas veces inmovilizados. Prácticamente todos los internos pasaban por terapia de fotoestimulación, una de las más crueles registradas y muy característica de este tipo de sanatorios. Básicamente, la persona es expuesta a una serie de luces parpadeantes, lo cual puede causar desde mareos y vómito hasta serios ataques epilépticos. Era uno de los primeros procesos por el que todos pasaban, por lo que si no padecías ninguna enfermedad al entrar, esto te haría actuar como lo contrario, condenándote a un diagnóstico erróneo. Pero el tormento no terminaba ahí. Como en muchas otras instituciones mentales, en este lugar se aplicaban todo tipo de tratamientos horribles. Uno de los más escalofriantes era la inducción del coma diabético, también conocida como la cura de Sackel o terapia del choque insulínico. El proceso de esta práctica es realmente grotesco. Durante un periodo de aproximadamente 2 meses, al paciente se le inyectaban de 10 a 20 unidades de insulina diarias. Esta cantidad iba en aumento cada semana, hasta llegar a las 60 a 80 dosis en un día. Pero esto aún podía incrementarse hasta las 120 unidades. El paciente entonces caía en un coma, el cual se mantenía por hasta 2 horas, luego de las cuales se le inyectaba una solución de glucosa para despertarle. Se creía que la reducción drástica de glucosa en el cerebro ayudaba a tratar la esquizofrenia. En su lugar, solo lograban que el individuo, si sobrevivía, tras recuperarse del coma, presentara deficiencias en el habla y un comportamiento parecido a la ebriedad. Por otro lado, los dejaba dóciles y manejables, por lo que se consideraba un tratamiento efectivo. Por supuesto, todo esto era acompañado de los famosos electroshocks y lobotomías, atrocidades que estaban de moda prácticamente en todo el mundo. Uno de los aspectos más sombríos de este lugar es que tenía un ala de maternidad. Muchas personas abandonaban aquí a sus bebés por múltiples situaciones, ya sea porque eran hijos ilegítimos, porque habían nacido con alguna deficiencia o porque no podían mantenerles. Entonces, muchos de estos niños pasaron toda su vida aquí dentro, en condiciones deplorables y muchas veces recibiendo tratamientos que no necesitaban. Las imágenes que puedes encontrar de esto son espeluznantes. A los niños muchas veces se les encerraba en jaulas tan pequeñas que no podían sentarse o estirar los pies, y se les dejaba ahí por horas. A esto se sumó el hecho de que en cierto punto se dejaron de separar a los hombres de las mujeres, y todos estaban mezclados en las mismas áreas.
Esto llevó a una serie de embarazos cuyos bebés tuvieron que ser retenidos por el personal médico, y al ser producto de una pareja de enfermos mentales, jamás serían liberados del asilo. Se sabe la historia de Luciana y Mario, una pareja de internos que comenzó una relación e incluso se casaron en la pequeña capilla del manicomio. Vivían en la misma celda. La muerte aquí era algo de lo más común, ya sea por operaciones o tratamientos fallidos, pero también los pacientes morían de hambre o de frío. Esto duró hasta 1978, cuando la ley Basaglia reformó la manera en la que las enfermedades mentales eran diagnosticadas y tratadas. Los pacientes entonces fueron trasladados a otras clínicas o liberados al comprobarse que no padecían ningún tipo de mal. Pero este proceso tardó cerca de 20 años en completarse, hasta 1998, cuando el manicomio cerró sus puertas definitivamente y fue abandonado. Hoy el sitio está en decadencia. En varios videos de exploración urbana podemos ver cómo el paso del tiempo ha ido deteriorando el edificio. Aún queda muchísimo mobiliario, documentos, fotografías, y una de las zonas más escalofriantes es el ala de maternidad, donde todavía están varias cunas. Inclusive la máquina de fototerapia sigue ahí, dentro de una de las salas. Aproximadamente el 90% del lugar quedó sin funcionar, pero el otro 10% es utilizado como oficinas. Quienes trabajan ahí dicen que a todas horas se escuchan gritos y lamentos desgarradores, así como sombras y corrientes frías de aire sin explicación. Fantasmas de aquellos que pasaron sus últimos días ahí y que siguen atrapados en tortuosos recuerdos de un pasado en el que el horror era utilizado como terapia para enfermedades que no existían. Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube y me sigas en cualquier plataforma donde me escuches para que no te pierdas mi contenido. Ya puedes dejar comentarios en Spotify, así que cuéntame, ¿cuál ha sido tu episodio favorito hasta ahora? También quisiera saber si tienes algún tema del que te gustaría que hable. Sin más que añadir, seguimos. El asilo para lunáticos de Carolina del Sur fue establecido en el año 1821 en la ya mencionada ciudad de Estados Unidos. Su creación fue el producto de la concepción de diversos abogados, legisladores y doctores, inspirados por las corrientes francesas y británicas de la época. Este lugar, que abarcaba 200 acres, es la tercera institución mental más antigua en la historia de ese país, y como tal, está llena de historias macabras. Desde sus inicios, el sitio estuvo lleno de complicaciones. A pesar de que se construyó en 1821, sus puertas se abrirían hasta 1828. Su financiamiento también era deplorable. Desde el inicio no había suficiente personal, mobiliario, ni equipo, ni medicamentos. La gente que trabajaba ahí no sentía la más mínima empatía por los pacientes, y la lobotomía era su especialidad. Si los doctores detectaban un comportamiento excesivamente errático en un individuo, esta operación era la solución definitiva. Una enfermera que trabajó ahí, de nombre Linda McLean, relató que en varias ocasiones fue testigo de las horribles consecuencias de este salvaje procedimiento. Había una paciente cuyo nombre nunca supo que padecía esquizofrenia. Su comportamiento era a veces una molestia para el personal, debido a sus múltiples episodios. Un día, Linda vio a esta mujer caminar por el patio. De repente, se detuvo cuando encontró una pequeña rana merodeando cerca de ella. La paciente atrapó al animal y se lo introdujo en la vagina, de donde los doctores la extrajeron horas después, sin vida. Según relata la enfermera, eso debió ser demasiado para los doctores y la mujer fue sometida a una lobotomía de inmediato. Nunca lo olvidaré. Cuando regresé al hospital el lunes, ella tenía 2 ojos morados. Le habían hecho una lobotomía. Esa era la razón de los ojos morados. La dejaron en la zona A porque era como un zombie. El procedimiento hizo más fácil que la controlaran. No escuché mucho de ella luego de eso. Supongo que esa fue la gota que derramó el vaso.
aquella rana, cuenta Linda en sus memorias. Entre los miles de pacientes que fueron recluidos aquí, resaltan nombres como el de Donald Pee Wee Gaskins, un notorio asesino de los 70. Durante esa década, Gaskins cometería una serie de asesinatos y abusos horrendos, siendo su primera víctima confirmada Janice Kirby, su sobrina de 15 años. Pero dejemos esa historia para otro episodio. El caso es que Donald Gaskins pasó parte de sus últimos días en este lugar, antes de ser ejecutado en la silla eléctrica. Aquí la muerte era algo de todos los días, y una de las razones era la negligencia. Otra de las historias de Linda McLean fue que en una ocasión escuchó de una paciente que fue encerrada en una celda de confinamiento por mal comportamiento. Las enfermeras tenían órdenes de revisarla cada 2 horas hasta que cumpliera su periodo de aislamiento. Pero en su lugar, la paciente fue olvidada durante una semana ahí dentro. La puerta se abrió solo para sacar su cuerpo. Había muerto de inanición. Otra de las causas de fallecimientos, lógicamente, eran las crueles operaciones que llevaban a cabo, a las cuales muchos no sobrevivían. Sin embargo, había algo que hacía que el asilo perdiera al menos 30% de los internos al año. Cientos y cientos de personas morían y nadie sabía por qué. Esto siguió así hasta que se descubrió la enfermedad de pelagra. Los pacientes eran tan mal alimentados que sufrían de severas deficiencias de vitamina B3 o niacina. Esta es la causa de la pelagra, una condición que puede causar diarrea, dermatitis, incluso demencia y eventualmente la muerte. No se hizo mucho para evitar esto de todas formas. El lugar seguía sufriendo de serias faltas de presupuesto y personal capacitado, y encima, la gente internada casi siempre eran personas sin familia, sin identidad, seres indeseados y abandonados a su suerte. La mayoría ingresaba a este hospital para ya no salir jamás, ya que este tipo de instituciones no liberaba a nadie, a menos que el doctor lo ordenara o que sus familiares lo reclamaran. Ambas cosas casi nunca pasaban. El asilo estuvo activo durante la Guerra Civil y funcionó como campo de prisioneros de octubre de 1864 a febrero de 1865. El lugar era una verdadera olla ebulliendo sufrimiento y horror. Durante la época de la esclavitud, muchos esclavos fueron también internados aquí, aunque por supuesto separados de la población blanca. En ese periodo, el personal por alguna razón aceptaba a muchos más pacientes de los que podían albergar. Esto ocasionó un serio problema de sobrepoblación, incrementando las muertes por hambre y enfermedades. Para la década de 1950 había casi 4.000 personas internadas, más del doble de su capacidad original. La cúpula central del manicomio se erigía en el centro, a una gran altura. Podía ser vista desde distintos puntos de la ciudad, como un recordatorio constante de un horror que solo se acrecentaba. No sería sino hasta mediados de los 60, gracias a las múltiples protestas y demandas de la población, que el lugar fue forzado a mejorar sus condiciones. Esto inició un proceso de desinstitucionalización, en el que muchos internos fueron dados de alta o trasladados a otras clínicas. Esto también incentivado con el descubrimiento de nuevos medicamentos, que ayudaban a los pacientes más enfermos a poder vivir fuera del manicomio. Para 1996, solo había 410 camas en el hospital. Los edificios que un día albergaron a personas de todo tipo fueron utilizados como oficinas del Departamento de Salud Mental. Esto hasta 2015, cuando las oficinas fueron reubicadas, dando fin definitivo a las labores del hospital. En septiembre del 2020, un incendio destruyó gran parte del edificio central. Sin embargo, diversas inmobiliarias han adquirido el territorio para construir departamentos de lujo. Algo espeluznante respecto a esto es que los trabajadores de estas constructoras se encontraron con múltiples artefactos de cuando el manicomio funcionaba. Había sillas con correas en las que se realizaban las lobotomías, máquinas de electroshocks y cientos de documentos y expedientes. Todos estos importantes hallazgos, relata con cierta frustración un youtuber que se dedica a la exploración urbana, fueron simplemente desechados.
Escribir de este tema me lleva a la reflexión. Pienso profundamente en todas aquellas personas inocentes que como yo, o como tú, fueron separadas del mundo, arrebatadas de todo lo que amaban, solo por ser diferentes. Condenadas al sufrimiento, justificado y respaldado por una comunidad médica que a veces parece ser demasiado perezosa y busca las conclusiones más convenientes. Por supuesto, no niego que existen trastornos y condiciones mentales que requieren tratamiento en pos de la mejora y calidad de vida del paciente. Pero tal vez estés de acuerdo conmigo en que causa cierto desasosiego el saber que la historia está llena de capítulos oscuros, muchos de los cuales ni siquiera llegan a escribirse. Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Espero que te haya gustado. Por favor, no te olvides de calificar el podcast con 5 estrellas y seguirme. Te tomará unos segundos y es totalmente gratis. Me dio mucho gusto poder acompañarte en esta ocasión. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.